Invité a mis padres a mi ceremonia de premiación. Mamá dijo, la cena de tu hermana importa más que otro de tus premios inútiles. Papá añadió, no esperes que estemos en todas partes. No hay problema. Esa noche, la transmisión en vivo llenó todas las pantallas del restaurante. A papá se le cayó la copa de vino. Mamá se quedó paralizada por la conmoción. Mi nombre es Sophia Taylor. Tengo 29 años. Y la noche en que mis padres se negaron a asistir a mi ceremonia de premiación fue la noche en que finalmente aprendieron lo que se sentía ser ignorado. Los invité con 3 semanas de antelación y reservé asientos en primera fila con sus nombres en tarjetas doradas. Mi madre respondió en el chat grupal de la familia, la cena de tu hermana importa más que otro de tus premios inútiles. Mi padre añadió, no esperes que estemos en todas partes. Me quedé mirando el mensaje mientras una olla de gumbo hervía a fuego lento a mi lado, luego escribí, no hay problema. Disfruten la cena. Confundieron mi respuesta tranquila con una rendición. Lo que no sabían era que la ceremonia de la estrella culinaria emergente se transmitiría en vivo a todo el país, y el restaurante de moda que mi hermana había elegido para su celebración privada era uno de los socios de visualización oficiales de la cadena. Esa noche, mientras esperaba tras bastidores con un sobre en mis manos, todos los televisores de ese restaurante cambiaron a la transmisión nacional, mi rostro apareció sobre la barra. La conversación se detuvo. Mi padre dejó caer su copa de vino. Mi madre se quedó paralizada, agarrando su menú. Mi hermana exigió a un camarero que cambiara el canal, pero las cámaras ya estaban grabando y un micrófono cerca de su mesa todavía estaba activo. Había pasado años creyendo que mi familia podía hacerme invisible simplemente mirando hacia otro lado. Esa noche, millones de personas me miraron directamente y luego escucharon algo que mi familia nunca esperó que el mundo oyera. Antes de contarles lo que dijo mi padre cuando el restaurante se quedó en silencio y lo que sucedió después de que me alejé de ellos, díganme, ¿qué hora es para ustedes en este momento? ¿Desde dónde están viendo esto? ¿Y cómo está el clima allí? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. La mañana de la ceremonia, me paré sobre un mostrador de acero inoxidable en el pequeño restaurante donde trabajaba y probé la salsa que había estado desarrollando durante 6 meses. Comenzaba dulce con pera asada, se calentaba con cayena y terminaba con un rastro de humo. Mi chef la llamó equilibrada. Para mí, sabía a mi infancia. La dulzura siempre llegaba primero a nuestra casa, generalmente envuelta alrededor de mi hermana mayor, y la amargura venía después, cuando todos recordaban que yo también estaba allí. Se llamaba Ava, y para cuando tenía 16 años, nuestros padres ya habían decidido que estaba destinada a algo extraordinario. Era fotogénica, segura de sí misma y talentosa para convertir momentos ordinarios en actuaciones. Yo era más callada. Meditaba antes de hablar, escuchaba antes de entrar en una habitación y prefería el ritmo honesto de un cuchillo contra una tabla de cortar a la competencia en nuestra mesa. Mi madre, Denise, a menudo decía que Ava tenía presencia. Mi padre, Mark, decía que ella entendía cómo funcionaba el mundo. Cuando me describían a mí, usaban palabras como confiable, práctica y servicial. El lenguaje que las familias usan cuando aprecian lo que proporcionas, pero rara vez se preguntan lo que quieres. Aprendí temprano que la comida podía decir lo que yo no podía. La vainilla me recordaba mi cumpleaños número 12, cuando horneé 2 docenas de cupcakes de un libro de cocina de la biblioteca y decoré cada uno a mano. Antes de que llegaran mis amigos, Ava anunció que había sido seleccionada para una exhibición de moda escolar. Mi madre movió mis cupcakes al cuarto de lavado para que la mesa del comedor pudiera exhibir el portafolio de Ava. Mi padre invitó a los vecinos para celebrar su noticia, y cuando uno de mis amigos preguntó de quién era el cumpleaños, él se rió y dijo, estamos celebrando a ambas chicas esta noche. Solo había una pancarta, y tenía el nombre de Ava. El chocolate amargo me recordaba el verano en que creé una tarta de praliné para una recaudación de fondos del vecindario. Ava la fotografió, la publicó en línea y escribió que había pasado el fin de semana experimentando con sabores sureños. La publicación se volvió viral localmente. Un café boutique le preguntó si colaboraría en un menú de postres limitado. Ella aceptó antes de decírmelo. Cuando me opuse, mi madre dijo, le dio a tu pequeña receta una audiencia. Deberías estar agradecida.
Mi padre sugirió que ayudara porque el éxito familiar beneficia a todos. Desarrollé 3 postres, capacité al personal del café y no recibí ni crédito ni pago. Ava apareció en todas las imágenes promocionales. Yo aparecí solo una vez, borrosa en el fondo llevando bandejas. Durante años, esa fotografía permaneció en mi mente como una mancha que no podía quitar. El humo me recordaba la noche en que su primer gran lanzamiento de marca casi fracasó. El servicio de catering canceló 6 horas antes del evento y Ava me llamó llorando. Salí temprano de mi turno, gasté mis ahorros en ingredientes, recluté a 2 compañeros de clase y produje comida para 80 invitados. Ella prometió presentarme a los ejecutivos de la marca. En cambio, cuando un invitado elogió el menú, Ava sonrió y dijo, «Tengo un pequeño equipo increíble que se encarga de estas cosas». Mis padres la oyeron. Ninguno la corrigió. Mi padre me dijo más tarde que no arruinara su oportunidad por una frase en una habitación llena de gente. Esa frase me costó más que el crédito. Uno de los ejecutivos había estado buscando un chef para una residencia en un hotel. Le ofreció la reunión a otra persona porque nunca supo mi nombre. El patrón podría haber continuado para siempre si mi mejor amiga no hubiera entrado en mi vida. La conocí por primera vez sin saber su nombre cuando devolvió un plato de pescado demasiado cocido en el restaurante donde era aprendiz. En lugar de culparme, pidió hablar con la persona que había hecho la salsa. Dijo que el condimento era brillante, aunque el punto de cocción estaba mal. Se llamaba Emily Brooks, una fotógrafa de alimentos que había pasado años documentando a chefs antes de que se hicieran famosos. Volvió la semana siguiente, luego la semana después, y finalmente me preguntó por qué me escondía detrás de los menús de otras personas. Le dije que no me estaba escondiendo. Estaba aprendiendo. Me miró durante un largo momento y dijo, aprender es bueno. Desaparecer no lo es. Emily se convirtió en la primera persona que trató mi ambición como algo real en lugar de adorable. Fotografió mis platos, me ayudó a crear un portafolio y presentó mi nombre para una beca culinaria regional después de que casi me convenciera a mí misma de no postular. Gané. Mi familia asistió a la recepción porque Ava quería fotografías en el hotel histórico. Cuando un periodista le preguntó a mi madre cómo se sentía por mi logro, ella respondió describiendo la próxima campaña de Ava. Recuerdo sostener el certificado de la beca y preguntarme si algún logro podría llegar a ser lo suficientemente grande como para dejar de ser minimizado dentro de mi propia casa. La nominación a Estrella Culinaria Emergente llegó 2 años después. Para entonces, había completado la escuela culinaria, trabajado turnos dobles, hecho prácticas en 3 cocinas y creado un programa de cenas comunitarias que proporcionaba comidas asequibles mientras capacitaba a adultos que regresaban al mundo laboral. El premio no era por un solo plato. Reconocía la habilidad técnica, el liderazgo y la contribución a la cultura gastronómica de la ciudad. La televisión nacional rara vez cubría chefs jóvenes a menos que ya fueran celebridades, pero esta ceremonia se había asociado con una importante cadena para un especial en vivo. Los productores me entrevistaron 2 veces, filmaron mi cocina y pidieron fotografías de las personas que habían apoyado mi trayectoria. Les envié fotos de Emily, mis instructores, mis compañeros de trabajo y los voluntarios del programa de cenas. No envié un retrato familiar. Cuando el productor preguntó por qué, dije, las personas en estas fotografías son las que estuvieron presentes. 3 semanas antes de la ceremonia, invité a mis padres y a Ava. De todos modos, una parte de mí todavía esperaba que la importancia de la noche finalmente los alcanzara. Les dije que el premio sería televisado, pero mi madre pasó por alto esa oración y se centró en la fecha. Ava había programado una cena esa noche para celebrar una posible asociación con una empresa de utensilios de cocina de lujo. No era un contrato firmado, ni un lanzamiento, ni siquiera un anuncio oficial. Era una cena diseñada para fotografías. Mis padres la eligieron sin dudarlo. La antigua versión de mí habría explicado, suplicado o ofrecido cambiar algo imposible. En cambio, confirmé que sus asientos serían liberados y volví a mi salsa. Mientras batía, noté que el sabor ya no terminaba en amargura. El humo permanecía, pero se había convertido en profundidad en lugar de daño. Empaqué mis cuchillos, cerré mi estación y me fui a la ceremonia con una pregunta siguiéndome por la puerta. Si las personas que me criaron nunca habían aprendido a verme,
¿qué pasaría cuando todo el país lo hiciera? La ceremonia se llevó a cabo dentro de un teatro restaurado cerca del río, pero apenas noté los candelabros o las cámaras que barrían los balcones. Noté la luz roja sobre la lente principal. Noté los nombres de los nominados moviéndose en un monitor. Noté mis propias manos negándose a quedarse quietas. Emily me encontró cerca de la entrada del escenario y me puso una bolsa de papel en los brazos. Dentro había uno de los cupcakes de vainilla de la receta que había usado en mi cumpleaños número 12, recreado de memoria. Había escrito una frase en la servilleta. Este tiene tu nombre. Me reí más de lo que el chiste merecía, luego casi lloré, y la tensión en mi pecho se aflojó. El coordinador de producción se apresuró a colocarme un micrófono en el vestido y me recordó que el programa cortaría a restaurantes asociados en todo el país durante la noche. Uno de esos lugares era Maison Durel, un elegante restaurante de Nueva Orleans conocido por atraer a influencers y celebridades locales. Reconocí el nombre de inmediato. Era donde Ava había programado su cena. Por un segundo, consideré advertir a mi familia que la transmisión se apoderaría de las pantallas del restaurante. Luego recordé a mi madre llamando a la ceremonia inútil y a mi padre diciéndome que no esperara que estuvieran en todas partes. Habían tomado su decisión con total confianza. Les permití mantenerla. Tras bastidores, el presentador revisó el orden de los premios y explicó que cada ganador tendría 90 segundos para un discurso. Un productor llamado Julian se me acercó con una expresión incómoda. Dijo que el equipo de cámaras del restaurante había identificado una mesa conectada a uno de los finalistas a través de publicaciones públicas en redes sociales. Ava había subido una fotografía de nuestros padres bajo una leyenda que decía, celebrando a la hija que sabe cómo crear una ocasión real. Había etiquetado al restaurante, a la empresa de utensilios de cocina y a nuestra madre. Julian me preguntó si las personas en la mesa eran mi familia. Miré la imagen, sentí el viejo instinto de protegerlos surgir dentro de mí y respondí honestamente, sí. Me preguntó si quería que la sala de control evitara esa mesa si ganaba. La pregunta debería haber sido fácil. En cambio, recordé cada vez que mi familia había usado mi silencio como una cortina detrás de la cual podían comportarse como quisieran. No le pedí a la cadena que los expusiera, pero tampoco me ofrecía ocultarlos. Trátenlos como tratarían a cualquier otra mesa, dije. Al otro lado de la ciudad, la cena de Ava ya había comenzado. Supe los detalles más tarde por las imágenes sin editar del restaurante. Había reservado la mesa central debajo de la pantalla más grande y había dispuesto bolsas de regalo junto a cada lugar. El representante de la empresa de utensilios de cocina que esperaba impresionar no había confirmado su asistencia, pero Ava se comportaba como si un contrato esperara dentro de cada sobre. Mi madre llevaba el collar de perlas que se había negado a usar en mi graduación culinaria porque el vecindario era demasiado inconveniente. Mi padre pidió una botella de vino que costaba más que mi primer sueldo semanal. Los amigos de Ava filmaron la mesa desde todos los ángulos. A las 8 de la tarde, el gerente del restaurante anunció que los televisores cambiarían a los premios culinarios en vivo como parte de un evento nacional de visualización. Ava se quejó de que había reservado el espacio para una celebración privada. El gerente señaló la cláusula en el acuerdo de reserva. Ella exigió que se silenciara el sonido. Él se negó porque la cadena estaba filmando las reacciones del público. Mis padres podrían haberse ido. Se quedaron porque Ava quería la visibilidad del restaurante. En el teatro, los primeros premios pasaron en un instante. Aplaudí, sonreí cuando las cámaras giraron e intenté no contar los asientos vacíos en la primera fila. Las tarjetas con los nombres de mis padres habían sido retiradas, pero aún podía ver los tenues espacios donde habían estado. Emily se sentó en el asiento directamente frente a mí. Mi instructor culinario se sentó a su lado. 2 voluntarios del programa de cenas habían juntado dinero para ropa formal y saludaban cada vez que los miraba. La ausencia de mi familia dolía, pero ya no ocupaba toda la habitación. Cuando el presentador anunció la categoría de estrella culinaria emergente, comenzó un montaje. La pantalla mostró a un nominado dirigiendo una panadería, a otro liderando la cocina de un hotel y a otro enseñando agricultura sostenible. Luego apareció mi rostro. La película me mostraba revolviendo una olla al amanecer, guiando a los aprendices en habilidades con el cuchillo y sirviendo comidas en nuestra cena comunitaria.
Mi voz se escuchaba sobre las imágenes. Una buena cocina no pregunta de dónde vienes antes de darte un lugar en la mesa. El público aplaudió antes de que terminara el montaje. En Maison Durel, mi familia vio las mismas imágenes. Ava intentó continuar su brindis, hablando más alto que la televisión. Sus amigos dejaron de escuchar. Uno de ellos susurró: «Espera, ¿esa es tu hermana?». Mi madre miraba la pantalla como si los productores hubieran cometido una ofensa personal al presentar mi trabajo sin su permiso. Mi padre le dijo al camarero que el programa terminaría pronto. Entonces el presentador abrió el sobre. Escuché mi nombre, pero por medio segundo, no entendí que me pertenecía. Emily se levantó primero. Mi instructor gritó. El teatro se puso de pie a mi alrededor. Caminé hacia el escenario mientras fotografías de mi trayectoria aparecían detrás del podio, incluida la vieja imagen del lanzamiento de Ava, aquella en la que yo había salido borrosa en el fondo llevando bandejas. Emily había encontrado la fotografía original y se la había enviado a los productores. En la versión sin recortar, no estaba borrosa. Estaba en el centro del equipo de cocina, emplatando la comida que Ava luego había afirmado que provenía de su pequeño equipo. La cámara en Maison Durel cortó a la mesa de Ava. Mi rostro llenó las pantallas sobre ellos mientras sus propias reacciones aparecían en una pequeña ventana en vivo en la transmisión. Mi padre alcanzó su copa sin mirar y la tiró al suelo. Mi madre dejó de moverse. Ava gesticulaba furiosamente al gerente. La representante de la compañía de utensilios de cocina, que había llegado tarde y estaba de pie cerca de la barra, se volvió de la pantalla hacia Ava con una pregunta ya formándose en su rostro. Me paré detrás del micrófono, sosteniendo el premio con ambas manos. Los aplausos se desvanecieron. Antes de que pudiera hablar, la transmisión llevó brevemente el sonido del restaurante. La voz de Ava se escuchó claramente. Apágala. Se supone que esta es mi noche. Un silencio como nunca antes había oído se apoderó del teatro. Miré la luz roja de la cámara, luego la fotografía detrás de mí, y comprendí que tenía 90 segundos para decidir si protegería la ilusión que había protegido a todos excepto a mí. Mi primer instinto seguía siendo el instinto de la hija confiable. Sonreír. Suavizar el momento. Rescatar a todos de las consecuencias de sus propias palabras. Luego vi la cara de Ava en el monitor cerca del escenario. No estaba avergonzada de haberme despreciado. Estaba furiosa de que la gente la hubiera oído hacerlo. Coloqué el premio en el podio y comencé sin mirar mis notas preparadas. Durante la mayor parte de mi vida, creí que el reconocimiento era algo que otra persona tenía que concederme, dije. Pensé que si trabajaba más duro, daba más, resolvía suficientes problemas y me mantenía útil, las personas que amaba eventualmente decidirían que valía la pena celebrarme. Sin nombres, sin acusaciones, solo la verdad. La sala se quedó completamente quieta. Atendí eventos donde mi trabajo se presentaba como idea de otra persona. Vi cómo las recetas que creé se convertían en contenido por el que nunca se me dio crédito. Se me dijo que pedir ser reconocida era egoísta, mientras que dar sin reconocimiento se llamaba lealtad. Esta noche, entiendo la diferencia entre familia y audiencia. Una audiencia puede aplaudirte por un momento. Se supone que la familia te reconoce antes de que comiencen los aplausos. Detrás de mí, la pantalla cambió de la vieja fotografía del lanzamiento a imágenes de mis aprendices, compañeros de trabajo y voluntarios de la comunidad. Afortunadamente, las familias también se pueden construir a través de la acción. La mía incluye a la amiga que puso mi nombre en una solicitud cuando tenía miedo de escribirlo yo misma. Incluye a maestros que me corrigieron sin menospreciarme, compañeros de trabajo que compartieron el crédito y personas que confiaron en mí para alimentarlos. Me enseñaron que el apoyo no es un asiento que alguien ocupa después de que te vuelves exitoso. El apoyo es lo que hacen mientras el éxito aún es incierto. La luz de advertencia de 90 segundos parpadeó, pero el presentador me hizo un pequeño gesto para que continuara. Levanté el premio. Así que, acepto esto por cada persona que ha sido tratada como el fondo de la fotografía de otra persona. No necesitas destruir a nadie para reclamar tu lugar. Necesitas dejar de encogerte para que ellos puedan seguir cómodos. Los aplausos comenzaron antes de que terminara.
En Maison Durel, el micrófono cerca de la mesa de mi familia permaneció abierto porque la sala de control estaba preparando otra toma de reacción. Mi madre susurró, nos está haciendo quedar terriblemente mal. Mi padre respondió, siempre tiene que convertir todo en una queja. Luego, la representante de la empresa de utensilios de cocina le preguntó a Ava si los postres presentados en su primera campaña realmente habían sido creados por mí. Ava dijo, Sofía ayuda a veces. Está siendo dramática porque finalmente tiene atención. Esa frase viajó a millones de hogares. El director de la transmisión cortó inmediatamente el audio del restaurante, pero ya era demasiado tarde. En el teatro, solo capté fragmentos, pero vi a Emily cubrirse la boca y a Julian hacer señas urgentes desde el lateral. El presentador se paró a mi lado y dijo lo suficientemente bajo para que solo mi micrófono lo captara. No tienes que responderles. Por primera vez, me di cuenta de que realmente no tenía que hacerlo. Agradecí a la Fundación Culinaria, anuncié que la beca del premio ayudaría a expandir nuestras cenas de capacitación laboral y salí del escenario sin defender a mi familia ni atacarlos. Esa negativa dijo más de lo que un insulto podría haber dicho. Tras bastidores, mi teléfono vibraba continuamente. El clip de Ava exigiendo que el restaurante me apagara ya había sido republicado miles de veces. Los espectadores compararon la fotografía de Catherine sin recortar con imágenes de su antigua campaña. Antiguo personal de eventos comenzó a comentar que yo había desarrollado el menú. Un chef de pastelería publicó una factura a mi nombre. La historia ya no era un desacuerdo privado que mi familia pudiera reescribir en la mesa. Tenía marcas de tiempo, testigos y una audiencia nacional. Emily me encontró cerca del corredor de carga donde finalmente pude respirar. Me rodeó con sus brazos y me preguntó si estaba bien. Le dije que no lo sabía. Ganar se sentía enorme, pero también el conocimiento de que la verdad se había escapado de mi control. Tú no los expusiste, dijo. Ellos hablaron en un micrófono en vivo. Antes de que pudiéramos decir más, Julian se acercó con noticias que deberían haberme emocionado. La cadena me quería en su programa matutino. 3 grupos de restaurantes querían reuniones y la fundación me había seleccionado para una residencia nacional de 6 meses. Luego me tendió otro teléfono. Mi padre estaba llamando a la oficina de producción. Respondí porque alguna parte de mí todavía esperaba preocupación. En cambio, dijo, necesitas volver a ese escenario y explicar que somos una familia amorosa. Miré a través de la cortina al público de pie, luego al premio grabado con mi nombre. Tuviste años para demostrar eso, respondí. No voy a mentir en la televisión nacional porque la verdad se volvió inconveniente. Él inhaló bruscamente. Terminé la llamada antes de que pudiera convertir mi victoria en otra tarea que se esperaba que realizara para ellos. Cuando volví al escenario para la fotografía final, los asientos vacíos de la primera fila ya no parecían evidencia de que no era amada. Parecían evidencia de que a mi familia se le había ofrecido un lugar en mi vida y habían elegido no tomarlo. Al amanecer, el clip se había convertido en el momento más discutido de la transmisión. No celebré eso. La atención pública puede iluminar lo que estaba oculto o quemar todas las fronteras. Le pedí a la cadena que no revelara la información de contacto de mi familia y publiqué una sola declaración. No fomentaré el acoso. La lección de anoche no es castigar a la gente en línea. Es valorar el trabajo honestamente, dar crédito claramente y creer en las personas antes de que el mundo las aplauda. La declaración protegió mis principios, pero no protegió a mi familia de las consecuencias profesionales. La empresa de utensilios de cocina suspendió las negociaciones con Ava antes del mediodía. Su representante había escuchado su afirmación de que mis recetas eran suyas y solicitó documentación para cada campaña relacionada con alimentos que había presentado. Ava no pudo proporcionarla. Su agencia puso su cuenta bajo revisión y 2 clientes pospusieron proyectos. Mi padre formaba parte de la junta de una fundación local que promovía la mentoría para jóvenes profesionales. Los miembros de la junta recibieron el clip en el que llamaba a mis logros quejas. Se le pidió que se apartara de una próxima campaña pública mientras revisaban si su conducta coincidía con su misión. Mi madre presidía un comité de recaudación de fondos para una gala de educación culinaria.
Varios chefs se retiraron después de reconocerme en la transmisión y el comité la reemplazó como portavoz del evento. Yo no había solicitado nada de eso. Mi familia había construido reputaciones en torno al apoyo, la ambición y la comunidad. Sus propias palabras grabadas revelaron cuán selectivamente practicaban esos valores. El primer mensaje de Ava llegó a las 6:17 de la mañana, arregla esto. Su segundo decía, sabes que no lo dije como sonó. El tercero me acusaba de planear el corte de cámara. Mi madre dejó un mensaje de voz preguntando por qué no les había advertido sobre la transmisión del restaurante. Mi padre envió un borrador de declaración para que lo publicara, describiendo el incidente como una broma familiar juguetona editada sin contexto. La filmación fue en vivo y sin editar. Respondí una vez, no publicaré nada falso. No contacten a mis empleadores, la cadena o la fundación en mi nombre. Ignoraron ese límite en una hora. Mi padre llamó a la fundación culinaria y le dijo a un administrador que estaba emocionalmente abrumada. Mi madre envió un correo electrónico a la cadena ofreciendo una entrevista familiar. El publicista de Ava contactó a Emily y sugirió un vídeo conjunto en el que Ava y yo cocinaríamos juntas, nos reiríamos de la rivalidad entre hermanas y redirigiríamos la atención hacia su asociación de utensilios de cocina. Emily reenvió la propuesta sin responder. La propuesta lo aclaró todo. Querían acceso a mi credibilidad, no reconciliación. Esa tarde, asistí a la reunión para la Residencia Nacional. El programa me llevaría a 5 ciudades, me permitiría estudiar las tradiciones culinarias regionales y terminaría con una cena televisada diseñada en torno a mi propio menú. Firmé el acuerdo. Luego me reuní con una abogada recomendada por la fundación y le di los registros que había guardado casi por accidente, borradores de recetas, fotografías fechadas, facturas de ingredientes. Mensajes en los que Ava me pedía que desarrollara platos para sus campañas y los gastos de catering impagos de su lanzamiento. La abogada envió un aviso formal exigiendo a Ava que dejara de presentar mi trabajo como suyo y que conservara todos los registros comerciales. Exigí atribución y eliminación de afirmaciones falsas, no dinero. Ava llamó desde un número diferente esa noche. Cuando respondí, no se disculpó. Dijo que estaba destruyendo su carrera por cupcakes y salsas. No, dije, tu carrera está siendo cuestionada porque construiste parte de ella sobre un trabajo que le dijiste a la gente que era tuyo. Me recordó que nuestros padres habían invertido en su nueva marca de estilo de vida y podrían perder dinero si el acuerdo de utensilios de cocina colapsaba. Ese era el anzuelo con el que esperaba atraerme de nuevo. La responsabilidad por las elecciones de todos los demás. Entonces deberías decirles la verdad sobre el riesgo, respondí. Me llamó celosa, egoísta y cruel. La dejé terminar. Espero que te reconstruyas, dije. Pero no te reconstruirás sobre mi nombre. Bloqueé el número. Más tarde, sola en mi apartamento, finalmente lloré. No porque me arrepintiera de mi decisión, sino porque protegerme se sentía tan poco familiar que mi cuerpo lo interpretó como un peligro. Emily se sentó en el suelo de la cocina a mi lado y no dijo nada hasta que estuve lista. A la mañana siguiente, la empresa de utensilios de cocina finalizó las negociaciones después de confirmar que 2 recetas exclusivas en la presentación de Ava me pertenecían. Su agencia eliminó la parte culinaria de su marca y exigió una corrección pública. Mi padre renunció temporalmente a la fundación de mentoría en lugar de responder preguntas. El comité de mi madre emitió una declaración apoyando el crédito adecuado para los profesionales culinarios. Su imagen cuidadosamente mantenida no se derrumbó porque yo la ataqué. Se derrumbó porque por una noche no pudieron controlar la cámara, el micrófono o a mí. A las 3 semanas de la residencia, mis padres llegaron a mi apartamento sin avisar. Mi madre trajo flores. Mi padre trajo una carpeta. Ava no estaba con ellos. Casi me niego a abrir la puerta, pero elegí escucharlos una vez en mis términos. Puse las flores en el mostrador y dejé la carpeta sin abrir. Mi padre comenzó con la frase que esperaba. Cometimos errores, pero esto ha ido demasiado lejos. Lo detuve. Una disculpa con un, pero, es una solicitud para que comparta la culpa. Mi madre bajó la mirada. La mandíbula de mi padre se tensó. Sin embargo, no se fue.
Les pedí que me dijeran exactamente qué creían que habían hecho. No lo que pensaban los televidentes, no a lo que se oponían sus juntas, y no lo que la agencia de ABBA había documentado. Mi madre habló primero. Admitió que alabar a ABBA se había convertido en parte de su identidad. El éxito visible de ABBA la hacía sentir admirada por otros padres, mientras que mi trabajo más silencioso no le daba la misma recompensa social. Dijo que había tratado mi fiabilidad como prueba de que necesitaba menos cuidado. Luego nombró los cupcakes, la recepción de la beca, el lanzamiento impago y la ceremonia. Escucharlos no los borró, pero demostró que finalmente veía el patrón. Mi padre luchó más. Dijo que había creído que la competencia me haría más fuerte y que ABBA necesitaba un apoyo más activo porque su carrera dependía de la atención. Le pregunté por qué mi fortaleza se había convertido en una excusa para descuidarme. No tuvo respuesta. Finalmente, admitió que defendía a ABBA porque reconocer su deshonestidad también significaría reconocer con qué frecuencia se había beneficiado de mi silencio. La carpeta contenía el reembolso de los gastos del lanzamiento y una declaración escrita confirmando que yo había creado los menús utilizados en las primeras campañas de alimentos de ABBA. Acepté la documentación pero no el dinero. Les pedí que lo donaran al programa de cenas de la fuerza laboral. ¿Estamos perdonados?, preguntó mi madre. Creo que lamentan lo que pasó, dije, todavía no sé si lamentan lo que hicieron o solo lo que les costó. Se fueron sin la fotografía familiar que esperaban tomar. 2 días después, mi padre donó el dinero de forma privada y renunció permanentemente a la junta de mentoría, diciendo que necesitaba examinar cómo practicaba los valores que había promovido públicamente. Mi madre comenzó a ser voluntaria en el programa de educación culinaria que una vez había tratado como un evento social, trabajando en el registro en lugar de estar en el micrófono. Ninguna de las dos acciones me obligaba, pero ambas continuaron cuando nadie estaba filmando. ABBA tardó más. Su agencia terminó su contrato después de que su auditoría encontrara repetidas fallas en acreditar a los colaboradores. La marca de estilo de vida en la que nuestros padres habían invertido cerró antes del lanzamiento, y ABBA vendió su inventario de diseñador para reembolsar parte de su inversión. Durante varias semanas, publicó mensajes vagos sobre la traición. Nunca respondí. Luego las publicaciones se detuvieron. Una noche envió una grabación de audio a través de mi abogada. No había publicista ni propuesta. Admitió que había tomado la tarta de praliné porque mi talento la asustaba. Había construido su identidad en torno a ser la hija excepcional y cada vez que yo tenía éxito, sentía como si le estuvieran robando algo. Así que yo robé primero, dijo. Enumeró las recetas, eventos, presentaciones y créditos que había tomado. Ya había publicado correcciones en cada campaña archivada y me había transferido las fotografías de recetas restantes. No me pidió que la defendiera. Preguntó si algún día podría disculparse en persona. Respondí a través de la abogada. Algún día es posible, pronto no lo es. Mientras tanto, la residencia transformó mi carrera. Aprendí de cocineros en Charleston, Santa Fe, Chicago, Seattle y Oakland. Cada ciudad me enseñó que la comida lleva la memoria sin requerir que permanezcamos atrapados en ella. La cadena me ofreció un segmento sobre trabajadores culinarios pasados por alto. Lo llamé La Mesa Vista. Cada episodio acreditaba en pantalla a cada asistente, agricultor, lavaplatos, fotógrafo y probador de recetas. En el primer episodio, recreé los cupcakes de vainilla de mi infancia y coloqué uno debajo de una pequeña tarjeta que decía Sofía. No mencioné a mi familia. No lo necesité. La venganza, descubrí, no era el placer de verlos perder lo que valoraban. Era la libertad de construir algo que ya no podían reclamar, minimizar o convertir en evidencia de su propia importancia. 6 meses después de la ceremonia, regresé a Nueva Orleans para la cena final de la residencia. El evento recaudó suficiente dinero para duplicar el programa de capacitación, y el menú contó mi historia sin explicarla. Vainilla y pera para los comienzos, chocolate amargo para las verdades que perduran, cayena para el coraje y humo para el pasado transformado en profundidad. Mis padres compraron boletos ordinarios. No pidieron asientos en primera fila, acceso tras bastidores ni reconocimiento. Los vi cerca del fondo de la sala, de pie cuando presentaron a mis aprendices y sentados cuando los fotógrafos se reunieron a mi alrededor.
Esa moderación era nueva. Ava no asistió. En cambio, pasó la noche trabajando en un turno pagado en una pequeña agencia creativa que la había contratado a prueba. Estaba empezando de nuevo sin recetas prestadas, protección familiar o una imagen fabricada de éxito sin esfuerzo. Antes de la cena, recibí una nota escrita a mano de ella. Decía: solía pensar que solo había suficiente luz para una de nosotras. Ahora entiendo que seguía apagando la tuya porque tenía miedo de que la mía no fuera real. Lo siento. Seguiré corrigiendo lo que tomé, ya sea que me hables de nuevo o no. Doblé la nota y la guardé en mi bolso. No estaba lista para darle la bienvenida de nuevo, pero guardé la disculpa. Después del último plato, mi madre se acercó y me preguntó si podía abrazarme. Preguntó: otro pequeño cambio. Dije que sí. Mi padre me dijo que la cena fue extraordinaria, luego se detuvo antes de añadir un consejo. Les di las gracias y volví con mi equipo. No nos convertimos en una familia perfecta esa noche. La confianza no subió como un suflé simplemente porque todos siguieron la receta una vez. Permití visitas limitadas a mis padres. Meses después, me reuní con Ava en un café tranquilo. Se disculpó sin pedirme que redujera las consecuencias, y yo escuché sin prometer cercanía. El perdón significaba ya no cargar con la discusión todos los días. La reconciliación seguía siendo algo que tendrían que ganarse a través de una acción constante. La transmisión nacional abrió puertas, pero el cambio más importante ocurrió antes de cualquier contrato o aparición en televisión. Dejé de medir mi valor por quién ocupaba los asientos reservados para mí. El concepto de mi restaurante, La Mesa Vista, finalmente encontró un hogar permanente en Nueva Orleans. En la noche de apertura, el nombre de cada empleado apareció en el menú junto al trabajo que contribuyeron. Mis padres esperaron en la fila con todos los demás. Ava envió flores sin el logo de la compañía y sin publicación en redes sociales. Las coloqué cerca de la entrada, no en el centro de la sala. La gente preguntaba si sus pérdidas se sentían satisfactorias. La satisfacción fue breve. Lo que duró fue la paz de saber que no los había destruido. Simplemente había dejado de proteger una historia que requería que yo desapareciera. Sus consecuencias crearon la posibilidad de un cambio, pero sus elecciones posteriores determinaron si el cambio se volvía real. Mientras cerraba el restaurante después de la noche de apertura, miré mi nombre en el cristal y recordé el mensaje que había comenzado todo. Otro premio inútil. Nunca había sido inútil. Fue el momento en que el mundo vio mi trabajo. Mi familia se escuchó a sí misma claramente. Y aprendí que ser amado nunca debería requerir volverse invisible. Así que díganme, ¿los habrían dejado regresar lentamente, una acción honesta a la vez, o habrían cerrado la puerta para siempre? Gracias por estar aquí con nosotros hasta la última línea. Todos los eventos y personajes son ficticios y creados únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que les recuerde que su valor no necesita ser probado a través del sufrimiento. Si alguien solo cree que te importa cuando aceptas el dolor en silencio, no está pidiendo amor, está pidiendo control.